Muy buen día a todos, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta segunda sesión en cuanto a mecanismos de financiamiento internacional. Tienen cargada una actividad en su Classroom. No sé si tengan alguna duda de la información que deben estar entregando, chicos. ¿Tienen dudas, comentarios? Profe, yo tengo una duda. Mande, Jasair. Ahí en cuestión de la actividad, me manda directamente a una página de Gobierno de México y me aparece como Global Environment Facility, Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, Banco Interamericano de Desarrollo, Agencia Francesa de Desarrollo, Banco Mundial, BIF y AIF. ¿Están bien esos? ¿Esos son las instituciones o no? Ok, hay varias. De hecho, globalmente hay muchas en esa cuestión. Aquí Ajá. lo que deben de estar cargando son, no se la compliquen, son los principales, obviamente, organismos, podemos les digo organismos, puede haber agencias, sindicatos o algo, son organismos internacionales. O sea, un organismo constituido, reconocido a nivel mundial por países, que tenga miembros, países, no empresas. Ojo con esa situación, por eso les especifico ahí, porque puede haber a lo mejor una agencia internacional que preste dinero a nivel mundial en cuestión de agricultura, de ganadería, de pesca, como lo mencionas, pero últimamente pues son agencias, son para particulares muchas veces, son agencias internacionales pero no tienen relación en cuestión de organismos y no tienen relación a los países. Aquí más que nada buscamos cómo se financia el país en esa cuestión. Entonces, el Banco Mundial, pues es de los primeros que les va a aparecer, así de ese tipo. Ah, ok, profe. Entonces los instituciones que le acabo de mencionar entran a lo que usted quiere en la actividad o no entran. Algunos sí, otros no. Ah, ok. Gracias, profe. Gracias a ti, José. Si nada más se tienen que mencionar, ¿verdad? No se tienen que poner una descripción de cada uno de ellos. Depende de lo que diga, dice, mencione y defina, hay que mencionarlos. Pueden poner BM, normalmente la abreviación del Banco Mundial, aunque BM, algo muy mínimo de descripción. Sabemos que todos o pongan Banco Mundial, pues es el órgano internacional que realiza préstamos o que regula las situaciones en cuanto a divisas en el mundo, algo así. Pero sí dice mencione y defina. Ah, ok, profe. Gracias. Gracias. ¿Alguien más tiene dudas, chicos? ¿Algún comentario también? No, profe. Ok, gracias, Reina. Nadie tiene, todos saben lo que tienen que estar realizando en su actividad, no hay ningún comentario, ninguna duda. Es algo muy fácil, muy sencillo. No, no, no. Ok, gracias, Santos. De hecho, algunos de ellos, les decía, los hemos estado comentando en otras materias, en otras asignaturas. Vamos porque normalmente se ven inmiscuidos en muchas cuestiones, muchas actividades, y obviamente la cuestión del comercio, la cuestión de la venta, la comercialización, la globalización, pues obviamente abarca muchas cuestiones, pero pues hay países, les digo, que no tienen el sustento económico, a lo mejor no directamente para comercializar, pero necesitan invertir en muchas otras cuestiones directamente en su país y obviamente necesitan ese financiamiento. De hecho, lo vamos a ir viendo cuáles son esas diversas instituciones y a qué se dedica cada una en determinado momento, cuál es la especificación, el objeto general de cada una de las organizaciones. Okay, les voy a compartir pantalla nuevamente, si no hay dudas ningún comentario tampoco. De hecho, les decía que los países también prestan, o sea, prestan dinero, entonces, pero obviamente a cierto interés o con cierta reciprocidad, pero pues hay instituciones a nivel mundial que, que obviamente también prestan dinero y es normalmente los países que piden prestado es que lo que le denominan como deuda externa también.
Nos dice que existen tres componentes, cuestión de flujos financieros internacionales. Primero, pues obviamente son los créditos bancarios, pueden ser públicos o privados, las inversiones extranjeras directas, la compra de empresas o porcentaje de, denominémosle K a cierta variable, no es que sea un producto K, porcentaje de X producto, de X artículo, de X servicio, etcétera, etcétera. Y nos dice también que número 3 son colocaciones en cartera, títulos públicos a mediano y largo plazo, bonos del tesoro, compromisos de pago con vencimiento, etcétera, etcétera. Y obviamente también existen herramientas para obtener capital externo por parte de los países en vías de desarrollo. Dice, previo a la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, el origen de los capitales era eminentemente privado, o sea, la banca. En ese tiempo la banca Baring Bros. Dice, en la teoría económica liberal nos dice que un estado mínimo es libre juego a las fuerzas del mercado. No existe un estado u organización internacional que regulara o que regule las reglas del juego del flujo de capital internacional. Anteriormente pues no había, obviamente el capital era directamente privado, pues el que tenía el dinero, algún inversionista, pues obviamente es el que se encargaba de prestar en determinado momento. Por eso a raíz de esta situación y a raíz de la pandemia también hay muchas hipótesis. No sé si ustedes se han topado con esa información más que nada, que dicen que hay ciertas familias en el mundo, obviamente, que lo gobiernan, que ellos dominan la cuestión financiera. Y déjenme checar el video y se los voy a compartir. Y obviamente tiene que ver con esta situación. Hay familias importantes a nivel mundial que desde la antigüedad, obviamente, pues, su descendencia es la que ha ido dominando, la que tiene el poder económico a nivel mundial. Hay familias muy importantes y a lo mejor las familias esas ponen a otras para que los representen, y es en base a ellos y a las decisiones, les digo, es hipótesis, en la cuestión de que gira la cuestión económica del mundo. De hecho, a ellos muchas veces se antepone la cuestión de la pandemia. ¿Por qué? Porque pues obviamente por ocasionar una crisis económica, pues obviamente pues no les afecta. Los más ricos se hacen más ricos y los más pobres se hacen más pobres en esa situación. ¿Por qué? Porque disminuyen la economía. En determinado caso también hacen que algunas divisas bajen su estandarización, su poder adquisitivo. Economías mundiales también hoy en día pues las hemos visto mermadas también en ese aspecto. Unas han surgido por encima de las demás, por ejemplo China por encima de Estados Unidos. Entonces de esto trata toda esta cuestión. También nos comentan que luego de la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, se invierte la titularidad y los créditos son de origen públicos de acuerdo al Plan Marshall. Dice, los estados de la posguerra son el único actor de peso capaz de apuntalar el sistema económico internacional. Eso se estipuló en el pacto de Bretton Woods, en la Alianza para el Progreso. Obviamente, a raíz de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente había habido una guerra anteriormente, después la segunda. La segunda se originó por inconformidades, obviamente cuestiones que no habían quedado bien establecidas después de la primera. O sea, la segunda es ocasionada, es transgresión obviamente ocasionada situación de la Primera Guerra Mundial también. Los que han leído de la historia de las guerras mundiales, pues obviamente entenderán esta cuestión. Obviamente los mismos países que perdieron, que vieron mermada su economía, su territorio en la Primera Guerra Mundial, estaban inconformes en esa situación. Y obviamente pues surgieron nuevos métodos políticos también que originaron la Segunda Guerra Mundial. Pues a raíz de estas dos guerras, pues obviamente la parte donde se originó se vio muy afectada, ciudades destruidas, pues obviamente países sin capital,
las economías mermadas, también no necesariamente para los que perdieron, sino para los que se aliaron y ganaron la guerra. Pues ya sabemos de antemano, ¿por qué? Porque todos sus esfuerzos, todo su capital, lo que generaban ellos, obviamente lo invirtieron en esa cuestión de la guerra. Entonces, obviamente, tenían que buscar cómo salir adelante, cómo reactivar sus economías y obviamente cómo los países que quedaron en determinado momento pues, devastados, obviamente se levantaran y obviamente construyeran nuevamente, generaran empleos y diversas situaciones que se da después de, pues obviamente de una guerra mundial. Entonces, esa era la preocupación en su momento. Y a raíz de eso, pues obviamente se firmaron varios pactos, varios acuerdos, varios tratados, se estableció la ONU como tal, la Organización de Naciones Unidas, para obviamente regular todas esas situaciones y que existiera pues la paz mundial, es lo primordial que establece la ONU. Después obviamente se vino la Guerra Fría. ¿Alguien sabe a qué se refiere la cuestión de la Guerra Fría, chicos? ¿A qué le denominamos Guerra Fría? ¿Alguien tiene noción de esa cuestión, de la Guerra Fría? ¿Fue un enfrentamiento político? ¿Político entre quién y quién? O entre quiénes en su debido momento también puede ser. Por los Estados Unidos ¿Y quién más? y la Unión Soviética. Es correcto, perfectamente, muchas gracias. Obviamente no hubo una guerra armada como tal, sino más que nada políticamente, diplomáticamente, en cuestión de intereses también, entre las dos partes más poderosas que habían salido victoriosas de la Segunda Guerra Mundial. Por eso les digo, todo tiene una base, todo tiene un trasfondo de, chicos, en esa cuestión. Nada se dio de la noche a la mañana, todo tiene una transgresión histórica y obviamente la Guerra Fría también se originó a raíz de las guerras mundiales en la cuestión de dos bloques más que nada que querían dominar el planeta, dos bloques económicos, tanto el socialismo como el capitalismo. Hoy en día pues, todavía sigue existiendo Estados Unidos, anteriormente era la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hoy desintegrada como tal. Eran varios países que hoy son independientes. Más poderoso pues obviamente era Rusia, por decir el papá de los pollitos, y después de ahí pues eran muchos países que estaban conglomerados en una unión obviamente política: Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Ucrania y obviamente varios que conformaban esa parte. Obviamente pues se conglomeraron, estaban unidos para el desarrollo. Entonces eso fue lo que fue un enfrentamiento entre ambas naciones de muchas índoles. eh, Les digo, no hubo una guerra así bélica como tal, pero sí en la cuestión de investigación, en la cuestión de política, en la cuestión de desarrollo también, en la cuestión del espacio. Obviamente hubo una lucha, un enfrentamiento a ver quién llegaba primero al espacio. Eh, pues de hecho los primeros, ¿alguien sabe quién fueron los primeros en llegar al espacio? Si la URSS o Estados Unidos. ¿Alguien tiene noción de esa cuestión? ¿Quiénes fueron los primeros en llegar al espacio, chicos? ¿Los Estados Unidos? Perdón, me equivoqué. Estados Unidos. ¿Quién más? ¿Quién dice otra? Los chinos. Los chinos. Ah, ok. Pues ninguno ni otro. Ni los chinos ni los estadounidenses. Los primeros en llegar al espacio fueron los rusos. Entonces les sirve como acervo cultural. Fueron los rusos. Los primeros en llegar al espacio fueron los rusos. Cuando hacen esa pregunta normalmente dicen los Estados Unidos. ¿Y quién fue el primero? ¿Quién fue el primer astronauta en llegar al espacio? ¿Alguien lo recuerda?
ver un poquito más de historia. El primero, obviamente, si los primeros fueron los rusos, pues fue un ruso el primero. El primero en llegar al espacio fue Yuri Gagarin. Pues para que lo googleen ahí, chequen esa cuestión. El primero, los primeros en llegar a la luna, tocar la luna, bueno, eso es lo que se nos ha venido informando de acuerdo a la historia y hay muchas hipótesis. En este caso, los primeros en llegar a la luna sí fueron los estadounidenses, no en salir al espacio. Los primeros en salir al espacio fueron los rusos y el primer astronauta fue Yuri Gagarin. Después, obviamente, a raíz de esa cuestión, y les decía, toda la cuestión económica se centró en esa situación porque los americanos no, en determinado momento, pues, si los rusos fueron los primeros que llegaron al espacio, nosotros vamos a, pues, a pisar la luna, llegar a un planeta o llegar a la luna en este efecto. Obviamente llegaron a la luna, el primero fue Neil Armstrong en pisar la luna. Entonces, es lo que se nos dice en la historia. Hay muchas hipótesis que si fue un montaje, etcétera, etcétera, que eso es lo más viable, es lo que están diciendo, que fue un montaje simplemente para ganar esta cuestión de la guerra aeroespacial que pertenecía a la Guerra Fría. Obviamente todo esto afecta a la economía porque en determinado momento estaba enfrentándose una nación contra otra nación y no se deslindaba obviamente la globalización como hoy la conocemos por lo mismo, porque obviamente si tú eras socialista, pues no tenías ningún acuerdo, ningún tratado con los capitalistas y viceversa. Si tú le hablabas, era como la cuestión que pasa, si tú le hablas a mi amiga, pues y yo no me puedo ver con ella o no me puedo ver con él, pues ya no eres mi amigo. Es lo que pasaba normalmente, si tú ibas para el lado capitalista, pues no tenías que tener relación con los socialistas. Si tú eres de la URSS, pues no tenías que hablar con Estados Unidos en su momento. Entonces, obviamente, toda esta cuestión dio al concepto de estado de bienestar, que consistía en un modelo de estado que asumía la responsabilidad primaria, obviamente, del bienestar de su población y asegurando de manera universal la protección social de todos ellos. Entonces, pues sí se defendía mucho esa cuestión, se dio mucho el nacionalismo y obviamente, pues ya sabemos qué pasó hoy en día, lo que impera pues es el capitalismo puro, obviamente ya desarrollado en su máximo esplendor. El socialismo pues ya no existe como tal. Los países tuvieron que abrir sus fronteras. Anteriormente no podíamos ver marcas como Coca, como Pepsi, eh, franquicias como Burger King, como McDonald's, Walmart, etcétera, etcétera, pues en países como Rusia, en este caso Polonia también, la cuestión de Yugoslavia, antes Checoslovaquia, antes existían esos países, ahora son, en este caso Yugoslavia son los eslovacos, en Checoslovaquia son los checos también, y en este caso pues, todos se fueron desintegrando como tal, salió Serbia también, Montenegro y muchos otros países que anteriormente estaban unidos en una misma, más que nada en un mismo estado político. Entonces, anteriormente todavía esa cuestión, pues obviamente habían sido imperios separados, a raíz de las guerras, pues obviamente se conjuntaron y después, pues obviamente se volvieron a separar como en su inicio en esta cuestión. Nos dice que el objetivo del estado de bienestar, cuestiona esto, que se dio el nacionalismo, que los países protegían a sus pobladores, etcétera, etcétera, pues la cuestión de esto era reducir por medio de leyes de fuerte contenido social las desigualdades existentes entre los distintos colectivos que conformaban la sociedad y garantizar también a los ciudadanos la solución de determinadas contingencias básicas, la cuestión del empleo, la cuestión también del desarrollo, la cuestión de la plusvalía. Entonces se dio un avance muy acelerado que originó lo que hoy vemos, lo que hoy vivimos, una globalización pura. Después, obviamente, de la cuestión de la Guerra Fría también, en su proceso, pues también se dio una tercera guerra árabe-israelí, Yom Kippur. Dice, la respuesta de los países productores de petróleo, obviamente, es reducir la oferta internacional, lo cual genera que se cuadriplique el precio del barril. Esa es la primera cuestión.
de escasear. Sabemos que una de las cuestiones entre la ley de la oferta y demanda es que los productores muchas veces cuando quieren encarecer el precio de un artículo, pues primero lo escasean para que se aumente la necesidad de ese producto. Entonces es mucha, va creciendo la demanda, entonces ellos pueden ofertar al precio que ellos deseen, y es de lo que se trató esta guerra árabe-israelí, en escasear primero el petróleo para encarecer el precio del barco. Esto implicó el surgimiento de los llamados petrodólares. Nos dice que los países árabes colocaron en los bancos privados de los países desarrollados. Esto generó un aumento de flujos de fondos privados, cuyos principales destinatarios eran los países en desarrollo, obviamente los gobiernos y las empresas estatales. Y esto pone en crisis el concepto de estado de bienestar. Obviamente aquí, en la cuestión de los socialistas, pues simplemente era lo que más atribuía a la cuestión del estado de bienestar. En la cuestión socialista, el gobierno, el Estado, controlaba la producción, los medios de producción, lo que consumías también lo controlaba, nadie era más que otro, no importa cuánto trabajaras, no podías tener más. Si en este caso el gobierno es el que se encargaba de satisfacer las necesidades primordiales, satisfacer necesidades, no satisfacer deseos. Y obviamente sí, él se encargaba de la cuestión de la repartición de la comida, la repartición pues de ropa, de víveres, de zapatos, etcétera, y él decía, ok, tienes, ok, trabajas un año, perfecto, tienes ahí un par de zapatos, ese par de zapatos te debe de dar un año, al próximo año vienes y obviamente te damos otro par de zapatos, igual la ropa, igual la comida. ¿Cuántos integrantes de familia son? No, pues que 5, ok, pues ahí te va un costal de harina, un costal de arroz, y te deben de durar un mes. Eso era el socialismo en sí. Dicen que es el sistema económico el que mejor nos puede representar en algún momento, bien establecido, no ni encarecido, ni en determinado momento limitado. ¿Por qué? Porque pues obviamente el gobierno se encarga de toda esa situación. No debe de existir la pobreza como tal. ¿Qué es lo que reditúa el capitalismo? Obviamente el que tiene el dinero es el que tiene el control. Si no tienes empleo, si no ganas dinero, pues obviamente pues merman mucho de las situaciones, cosa que en el socialismo no pasaba. Entonces todo esto obviamente aumentando el flujo del dinero, y el dinero cayendo en pocas manos, pues pone en crisis ese concepto del estado de bienestar. Dice, la crisis de los estados de bienestar permite dos lecturas. Primero, los países centrales, la cuestión de la reducción presupuestaria, cortes al presupuesto en sectores no vitales dentro de la lógica de la Guerra Fría, en la cuestión de la sanidad social. Y eso fue en los países centrales. En América Latina se potencia el rol del Estado a través de la inyección de capitales internacionales, producto del exceso de los petrodólares, y posterga la caída del estado de bienestar. Entonces se recupera un poquito esa situación porque obviamente los estados agarran dinero también y pueden seguir sustituyendo algunos medios y otros, y sustentando en esta cuestión, sustentando obviamente las necesidades de la población también. Pero obviamente el dinero estaba en pocas manos y muchas veces los gobiernos se vieron obligados a pedirle a privados, pues obviamente dinero para sustentar, obviamente, y tratar de cubrir las necesidades de su propia nación. Esto fue lo que fue originando el poder a ciertas cuestiones privadas. Dice, esta crisis de lo público significa que el Estado, basando en el principio tomista de la subsidiariedad y en conceptos economicistas tales como la eficacia del sector privado, decide que algunos servicios públicos que ofrecía por obligatoriedad deberían regirse por las leyes del mercado,
siendo la iniciativa privada la que se encargara de su gestión. Entonces, ahí se fueron deslindando, ahí el Estado, como pues, obviamente no tenía tanto poder adquisitivo, porque el dinero empezaba a estar más en manos de los, obviamente, privatizado. ¿Y qué pasaba? Pues obviamente empezaron ellos a privatizar los sectores. El gobierno anteriormente, en muchos países del mundo, se encargaba de la energía eléctrica, se encargaba del agua, del gas, de la comida, de la vestimenta, muchas cuestiones. También obviamente también tenías un trabajo asegurado. Entonces, obviamente, pues no podía, como hubo un subsidio, digamos, una explotación de la cuestión de los petrodólares, con esa cuestión de subir el precio del petróleo, dominar, más que nada se dio esa cuestión de que el petróleo dominara el mundo, y los que tenían el petróleo, pues obviamente por razones coercitivas, iban a dominar también las decisiones internacionales. Entonces se empezaron a privatizar. En México no está privatizado, como lo vemos todo, y se antepone en esa cuestión, se antepone a los beneficios comunes del pueblo, según dicen, pero es los beneficios del gobierno más que nada. En otros países están muy adelantados en esa situación porque desde un principio se empezaron a privatizar, pero en México no. ¿Alguien recuerda la fecha en que se empezaron a privatizar algunos sectores del que estaban en el poder del gobierno, chicos? ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién fue el primero que empezó esa cuestión de la privatización? ¿Alguien tiene noción de esa situación? De hecho, es muy nombrado, tanto el presidente como en los años que se empezó a dar la cuestión de la privatización, pero la privatización bien implementada obviamente nos tendría que haber redituado en muchas cuestiones y más que nada en los costos de cada uno de los productos, pero lamentablemente lo privatizó para beneficio personal, no para otra cosa. ¿Alguien lo recuerda? ¿Quién fue y quién empezó a privatizar todas las cuestiones en México? ¿Nadie recuerda? Gaby, ¿recuerdas alguno, Gaby? Disculpe, profe, no lo escuché. Ok, si recuerdas a alguien que empezó a privatizar, obviamente las empresas que estaban en poder del gobierno, ¿quién las empezó a privatizar? Aquí en México, hablando específicamente. No, no recuerdo. ¿No? ¿Alguien? ¿Hazael? ¿Dana? ¿Ismael? Yo tampoco recuerdo, profe. ¿Mande? Yo tampoco recuerdo. ¿No? Profe, no Mándeme. sé si está bien. A ver, Bueno, Carlos Salinas de es Gortari. correcto. Carlos Salinas de Gortari. Es correcto. En esa cuestión, nuestro presidente anterior es el más odiado y querido por otros, pero yo creo que es de los más odiados en la historia de los presidentes de México. Carlos Salinas de Gortari, en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari empezó esta cuestión de privatización. Obviamente, pues así nos dejó hoy en día. Se privatizó ferrocarriles, se privatizaron las minas, se privatizó Telmex, obviamente Telmex, por eso se llama así, porque era Teléfonos de México, obviamente era la cuestión del bienestar social, del bienestar común, obviamente era una empresa del gobierno, que fue lo que hizo, pues cuestión directamente con Telmex. Sabemos que una de las formas que una empresa pueda llegarse de recursos, pues es sacando bonos o en este caso, pues acciones. Entonces dijo, ok, si Telmex es de los mexicanos, entonces que los mexicanos, todos los mexicanos que tengan teléfono, tengan una parte de México, tengan una parte de Telmex. Entonces la repartió en las acciones
y a cada persona que tenía teléfono, línea telefónica, le dio una acción. O sea, tenían acciones, su línea telefónica valía acciones. Y de esa manera se deshizo de Teléfonos de México, o sea, Carlos Salinas de Gortari. México se deshizo de su empresa en determinado momento. ¿Qué fue lo que trajo como consecuencia? Después empezaron las personas, no sé si ustedes recuerden, hasta la fecha, poco, pero sí se ve. Compro acciones de teléfonos, compro acciones de Telmex, compro acciones de Telmex, compro acciones de Telmex, y obviamente los consumidores dijeron, yo para qué quiero esta cuestión, a mí ni me sirve, para qué la voy a utilizar, si nunca la he tenido, no sé cómo se funciona o algo. Pues empezaron, pues cuánto, pues te doy tanto, perfecto, de algo a nada que no tenía, pues perfecto, empezaron a vender. Pues ¿qué es lo que pasa? Pues hoy en día, ¿quién es el dueño de Teléfonos de México? ¿Alguien sabe? Carlos Slim, algo así se llama. Así es, Carlos Slim. Eh, Hay una hipótesis que es prestanombres de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, Carlos Slim, pues, obviamente es el que tiene la mayor posesión de las acciones de Telmex, obviamente, y el que sabemos de antemano que el que tenga pues más del 50% de acciones, pues obviamente pues es el dueño. Y de esa manera se privatizó Telmex, chicos, por los que no lo sabían. Entonces fue una de las jugarretas que hizo Carlos Salinas de Gortari, como también privatizó ferrocarriles, como privatizó también las minas en la parte de Zacatecas, Guanajuato, obviamente a ingleses y canadienses también. Y hoy en día, pues en el sexenio de Peña Nieto, lo que no se pudo hacer, se trataba de hacer nuevamente, por eso se renombró la famosa, la cuestión de la reingeniería. ¿Sí? Adelante. De la reforma que había puesto. Así es, de las reformas energéticas. Obviamente implementar una reingeniería, una reforma, tanto a la luz, a la educación, a Pemex, es que se quería privatizar Pemex. Entonces, tiene todo un trasfondo, créanme, Pero, en esta cuestión. Sí, adelante. como, no sé si tenga que ver, pero he visto algo así de con lo de Salinas, de que la deuda externa que hasta el día de hoy se sigue pagando. Es correcto, así es herencia. México antes de Salinas, de hecho lo que hizo Salinas robó, porque así se le llama, es un robo a la nación. Anteriormente, si ya se los he comentado en otras clases, si mal no recuerdan, las economías se basaban en oro, se basaban en lo que tenían de resguardo de fondo. Hoy en día sabemos que las economías mundiales se basan en muchas otras cuestiones, ya no en lo que tengan ahorrado de dinero. Anteriormente sí se basaba en eso. Entonces, pues Carlos Salinas de Gortari robó más de la mitad de la base que teníamos en México, de lo que amparaba el peso mexicano hacia las economías mundiales. Por eso se dio la devaluación en ese aspecto, porque no teníamos un respaldo con que nuestro peso tuviera base, se sintiera respaldado en frente a las diversas, obviamente, divisas. El dólar en su momento, pues obviamente no tenía con qué ampararse. Cuando ustedes sacan un crédito en determinado momento, pues les piden un respaldo, a lo mejor una casa, o obviamente que demuestren en nóminas o en cuentas, pues que sí tienen el dinero suficiente para pagar también. Igual pasaba anteriormente, obviamente no para préstamos, pero sí, tu peso cuánto vale, ok, vale, pues mi peso sí vale porque yo tengo respaldo, tengo tantos lingotes de oro, tengo tantas producción, etcétera. Hoy en día pues no vale esa cuestión, ya vale la cuestión de importaciones y exportaciones, obviamente los precios de la canasta básica, el Producto Interno Bruto también, en la cuestión de las tasas de empleo, etcétera. Muchas otras cuestiones que dan el poder en la economía. Por eso hoy en día China es el número uno a nivel mundial. Pues anteriormente, pues obviamente por eso se devaluó el peso, pidió mucho dinero, obviamente prestado, obviamente a los a países y a instituciones financieras a nivel internacional, Carlos Salinas de Gortari, y por eso seguimos pagando deuda externa, muchas gracias a él. Y obviamente privatizó pues, las empresas. En determinado momento no quiere decir que esté mal la privatización, porque debe de arrojar precios competitivos, debe de arrojar
mayor oportunidad de decidir, mayores oferentes y obviamente da competitividad y calidad a los productos o servicios que se estén manejando. En el buen sentido, obviamente, si vamos en la cuestión de la igualdad, del equilibrio, de la equidad, de la competitividad empresarial, pero no para beneficiarse él mismo como sucedió. Hoy en día se busca, López Obrador no quiere la privatización de Pemex, pero analizando de fondo esa situación, realmente ya México no es un país petrolero, realmente, no tenemos la infraestructura, no tenemos el dinero, las refinerías están obsoletas, obviamente quedaron desactualizadas y cuesta mucho dinero volver a actualizarlas, sale más barato, y ya se dijo en su momento, establecer una refinería nueva de cero, actualizar otra refinería, X refinerías, obviamente. Y es lo que le critican a López Obrador, que está metiendo dinero bueno al malo. Por eso, en la cuestión de la pandemia, el sector salud padeció mucho. Tiene que ver con esta cuestión del desarrollo económico de los países. Por eso se le critica en esa cuestión de Pemex y por eso también se le critica que le está metiendo mucho dinero al proyecto del Tren Maya. En reditable la situación, el tren, esa cuestión, sí es importante desde mi punto de vista porque va a traer muchos beneficios y más que nada las importaciones y exportaciones de mercancías para no tener que ir a pasar directamente por el canal de Panamá. Va a haber una transportación vía terrestre. Entonces esa es la cuestión. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta segunda sesión. Nos vemos ahorita en una tercera sesión. Muchas gracias por su atención y participación. Nos vemos en unos momentos más. Gracias. Ok. Gracias. Ok, profe. Muchas gracias. Ok, profe. Ok, profe, gracias. Gracias, Dana. Gracias, Ok, Reina. profe.